Hola, mi querida gente, soy Lucelka24, y hoy les traigo un nuevo video de, fui enviado a otro mundo, pero morí y ahora soy un zombie. Bueno, ahora viene un saludo para Kirito el héroe. Bueno, sin más preámbulos que entre la intro. Especial primero, Paladina y días tranquilos reconstruyendo la ciudad. Después de vencer a ese maldito Elterio finalmente pudimos recuperar la ciudad. El héroe, como siempre, fue de ayuda, pero no tanta ayuda. Combatió con valentía y tuvo unas ideas muy buenas para vencer al líder enemigo, pero perdió sus energías en medio de la pelea. Se suponía que este era el héroe que nos salvaría de la nigromante. Mientras más lo observaba, más dudaba de ellos. Lo conocí bajo circunstancias anormales y me ordenaron que lo molestara un poco. Nuestro líder y el rey querían ver cómo es que actuaría el héroe cuando se enfrentara a ciertas situaciones, así quizás también hallarían una debilidad con la cual controlarlo. No me gustaba mucho la idea, pero accedí a ello. El resultado fue que él era un enorme pervertido, pero no era un bruto salvaje, solo un hombre en una edad en la que no podía controlar su comportamiento y sus miradas lascivas, por mucho que intentara disimularlo. La sacerdotisa quería acompañarlo en el viaje que planeamos del héroe para adquirir experiencia, pero pedí que me lo permitieran a mí. No confiaba mucho en esa mujer, menos cuando vi la diferencia de sus expresiones cuando conoció el potencial mágico de ese chico. Había escuchado rumores de que ella se estaba involucrando demasiado con el culto a la diosa Amacie. No podía permitir que esas personas obsesionadas con el valor de la descendencia tuvieran poder sobre nuestro Salvador. Dada la personalidad de ese chico, sabía que me elegiría siendo yo la única chica guerrera que conocía además de aquella mujer. En ese entonces, tuve que cumplir el rol de una necia para mantener mi fachada y fingí haber querido negarme a su solicitud. Por supuesto, todo salió según lo planeado. Ah, qué problema, suspiré, luego de recordar mis circunstancias, mirando al héroe ayudar en las reparaciones de la ciudad. Fue una dura batalla y muchas personas murieron. Los cadáveres estaban repartidos por toda la urbe y sacarlos y enterrarlos era una verdadera molestia. Teníamos suerte de que la zombificación solo se diera en los cuerpos de personas que hubieran entrado en contacto con la nigromante o sus esbirros. Tomé un cadáver, un Elterio, y lo lancé a la fosa común. ¿Por qué estaba trabajando en esto también? ¿Era parte del trabajo de un paladín? Por supuesto que no, la razón principal era la chica que estaba a mi lado. Vamos. 1, 2, 3. La maguita, como le decía el héroe, estaba a cargo de la recolección de cuerpos para su posterior purificación y entierro. Ella misma se asignó aquel puesto, siendo ayudada por los 3 niños bestia que la seguían a todas partes. A pesar de lo desagradable que sonaba el trabajo, ella lo hacía con alegría, animando a todos los otros colaboradores. Su sonrisa, fuera de lo que uno pudiera pensar, no era desagradable ni daba miedo. Era una sonrisa tierna, amable y jovial. Cuando le pregunté por qué había tomado el cargo de aquel trabajo, ella me respondió que era necesario que alguien sacara los cuerpos de la ciudad, para evitar enfermedades. Sumándose a eso, ella parecía querer usarlos como abono para los campos de cultivo en las afueras de Calla. Aquello me sorprendió mucho. Pese a su apariencia joven e inocente, esta niña tenía grandes aptitudes para ser una buena líder e incluso hacerse cargo de un territorio. No me toques!, exclamé a uno de los esclavos de ella. Eso era lo único malo en su personalidad maternal. Su amabilidad le permitía aceptar incluso a esos asquerosos semihumanos. No me gustaban los peludos, los odiaba con todo mi corazón. Con sus rasgos bestiales, batallando salvajemente como si fueran meros animales. Lo detestaba. A causa de ellos y sus conflictos con mi especie es que perdí a mis padres en la anterior guerra.
Y después, en el bosque, uno de esos malnacidos que había sobrevivido nos atacó a mí y a mis amigos cuando éramos pequeños. Sus impulsos animales no solo terminaban en la violencia, también muchos de ellos se dejaban llevar por un apetito sexual voraz, al punto que las miradas idiotas que hacía el héroe de vez en cuando parecían hasta un juego de niños. El estar cerca de ellos hacía que me picaran las cicatrices en mi piel. Me hacían sentir asco de mí misma y este cuerpo mancillado. Pero parecía ser solo un problema mío, pues los otros guerreros trabajaban con ellos sin ninguna queja, hasta conversaban de vez en cuando con esos animales. Cuando el héroe decidió incluir a los semihumanos en el equipo de asalto, muchos de los habitantes de la ciudad cambiaron su mentalidad hacia los hombres bestia. Gracias a ellos, varias familias fueron rescatadas después de todo. Los que estaban en mayor favor a ellos eran la maguita y el héroe. Sabía que el héroe tendría una mentalidad diferente a la de nosotros, pues según me informaron, provenía de otro mundo, pero nunca me esperé que aquella chiquilla, tímida cuando la conocimos, sería la primera en hacerse cargo de esas bestias. ¿Qué tanto estás pensando, ahí, mirando a la nada? ¿Crees que no notaría que has dejado de trabajar? No te lo permitiré. El trabajo que no haces se convierte en el trabajo que podría hacer yo, pero yo no quiero trabajar, mucho menos con ustedes. Preferiría estar encerrada en la Torre de los Deseos con mi amado J. Jefe, pero eso no podrá ser, porque me pidieron que les ayudara en su poco productiva reconstrucción. Esta ciudad ya estuvo en la mira de esos orejones y podría ser atacada de nuevo, pero no, ustedes prefieren tomarla otra vez y trabajar excesivamente con esas repudiables sonrisas en sus rostros, para volver a convertir Akaya en lo que alguna vez fue. Creo que pisé un cadáver. Oigan, hay un cadáver aquí. Oigan. Maldición, ¿no escuchan? Tendré que hacerlo yo. No, espera, para eso estás tú. Oye, pelirroja, ayúdame con esto. Parece que hay otro cadáver entre los escombros. Siento que estoy pisando algo gelatinoso y hace sonidos desagradables, sin mencionar su asqueroso olor. Sí, definitivamente hay algo aquí. Sacándome de mis pensamientos, la insectil que acompañaba al hombre de la torre se presentó ante mí, quejándose como siempre. Mientras más hablaba, más me costaba cogerle el hilo a la conversación que uno tenía con ella. Aquello era un poco frustrante, pero no me molestaba en verdad. Era una chica simpática una vez se le conocía a fondo. Si tan solo ella no estuviera involucrada con ese hombre tan espeluznante, podría hasta considerarla como una amiga. En la batalla, muchas casas y torres fueron destruidas, principalmente debido a los hechizos con los que los elterios se defendieron. Por suerte para nosotros, existían los magos que podían controlar el elemento de tierra y facilitar así la obtención de los materiales necesarios. Recorrí varias calles en busca de albañiles que nos ayudaran a restaurar las estructuras. Lamentablemente, no tuve mucha suerte y solo me encontré con 10, por lo que tendríamos que entre todos trabajar en la recuperación. Las personas que más aportaron en el trabajo fueron el tipo que el héroe llamaba cocinero y su familia. El hombre en cuestión ayudaba en la construcción incansablemente y se movía de un lado hacia otro, colocando la piedra, estabilizando algunos cimientos, rellenando las grietas, deteniendo altercados, entre otras cosas más. Era impresionante como persona. Lo que más me llamó la atención de él, era que a pesar de todo su trabajo, todavía tenía tiempo de preparar las comidas de nosotros y estar con su familia. Su esfuerzo incesante me inspiraba a hacer más cosas, al igual que sucedía con los demás. Si ese hombre fuese el héroe, seguirlo de corazón no sería ningún problema y hasta podría enorgullecerme de ser su compañera. ¿Quién no querría tener en su grupo a una persona fuerte, esforzada, inteligente y que además preparaba unos platillos deliciosos? Bromeando, le comenté a su esposa que lamentaba que él estuviera casado y que envidiaba su relación.
Ella creo que no se lo tomó muy bien y desde entonces, no me dejaba saludarles. Tendría que disculparme en el futuro. Hablando de esa mujer, ella también era increíble. Con su destreza cazaba a los monstruos que amenazaban a la destruida ciudad y sus habitantes, y a la vez, conseguía comida mientras los campos se recuperaban de haber sido descuidados durante la invasión de los orejones. Su fuerza sobrehumana también ayudaba mucho en el transporte de materiales. Aquello no le quitaba el tiempo para coquetear con su marido de vez en cuando o de jugar con su hija. Por cierto, esa pequeña era muy tierna e inteligente, y también era bastante fuerte para un niño de su edad. Producía telas de araña que servían de pegamento para varias estructuras, y también algunos trabajadores las usaban como cuerdas para elevar materiales de construcción a través de poleas y ayudar en la reconstrucción de las torres. Vaya familia espectacular. En cambio, en mi lado. Jeje. El héroe estaba sonriéndole a un grupo de chicas que ayudaban con el transporte de algunos materiales hacia una casa. Por supuesto, él no perdió la oportunidad de prestar su ayuda y caminar junto a ellas, con una sonrisa que no disimulaba para nada sus intenciones. Lamentablemente, el héroe era popular entre las chicas de la ciudad, y su reputación subió mucho más cuando fue parte del equipo que lideraba la liberación de Kaya. Era verdad que tenía méritos en sus hazañas y no era una mala persona, además de que su apariencia física estaba dentro del rango en el que otras considerarían como apuesto, pero, era necesario aumentar su ego, sonrojándose como putas en celo mientras todos trabajábamos. Estaba segura que incluso algunas de ellas tenían novio, no deberían estar perdiendo el tiempo con un idiota y estorbarle en su trabajo, pues lo que el héroe no hacía, probablemente lo terminaría siendo yo o mi amiga Maguita. Como si fuese una tortura, esos días se repitieron una y otra vez, hasta que la ciudad de Kaya volvía a su esplendor inicial, pero ahora las personas se encontraban más unidas entre ellas y el ambiente era incluso más feliz. Recordé cómo se habían comportado los sobrevivientes de las batallas contra los hombres bestia. Ninguno de ellos volvió a sonreír jamás. ¿Era esto a causa de la presencia de personas tan características como las que estaban aquí? No lo sabía, pero sí sabía que esta situación no me desagradaba del todo. Mi discípula, es hora del reporte, comentó aquel que se hizo cargo de mí cuando mis padres murieron. Asentí y me postré ante sus pies. Sí, señor. La ciudad de Kaya, como puede ver, está completamente renovada. No ha habido indicios de la nigromante desde los zombies en las alcantarillas, y la frontera con el bosque eterno está siendo fuertemente custodiada por nuestros agentes. ¿Y qué hay del héroe? ¿Está cumpliendo con nuestras expectativas? Es un tanto incierto, respondí. No comprendía muy bien de qué servía que el héroe actuara como esperaba la realeza, pues solo podía haber uno, ¿no? El héroe sigue siendo débil si se compara con otras personas en el mundo, pero no me cabe duda que su potencial de crecimiento es alto. En tan solo unos pocos meses ha logrado alcanzar la fuerza de un paladín de alto rango. Me atrevería a decir que pronto estará dentro del grupo de los más fuertes. Sobre sus acciones y personalidad, sus hazañas tienen un impacto positivo con el pueblo y permiten que haya cierta sensación de seguridad para los habitantes del reino. Su personalidad extrovertida y un tanto libidinosa le brinda un carácter muy marcado y para bien o para mal, está adquiriendo fama por mérito propio. Libidinoso, hablando de eso, ¿has hecho progresos con él? No respondí y me quedé en silencio. Sabes que eres la única chica paladina con tus características. Tu cuerpo ha sido tomado tantas veces que una más no debería traer problemas, ¿verdad? Eso, hice una pausa para calmar mi enfado. Es como dice. Entonces, ¿qué esperas para revolcarte con ese hombre? Si me hicieras ese pequeño favor y ayudarnos a tenerlo bien controlado, sería perfecto.
A pesar de su actitud, el héroe es alguien más bien tímido cuando se trata de esas cosas. He visto a otras chicas intentar tomar una iniciativa, pero en el momento más decisivo, él termina evitando el acto. Mi señor suspiró, cruzándose de brazos y apoyando su espalda sobre un muro. ¿Por qué tiene que ser tan complicado?, se quejó, chasqueando la lengua. Es tan simple como que digan follemos y él responda con un sí. No me estás diciendo esto porque no quieres hacerlo con él, ¿verdad? Yo. No importa. Al menos el muy idiota todavía cree que te has enamorado de él. Lo he visto buscar señales en tu comportamiento. Y aunque eres algo rígida, has actuado bien. Aquel hombre acarició mi cabello y luego me dio 2 palmaditas en los hombros. Bueno, con el tiempo seguro que cae. Solo no le hagas esperar mucho o quizás se busque a otra. La verdad, no me importaría que fuese ese el caso, pero no podía decirle eso a la cara a mi benefactor. Él tenía la mala costumbre de golpear directo al rostro cuando estaba enfadado. El hombre se retiró del lugar y continuó con sus asuntos. Yo también volví a mis quehaceres. Pelirroja, aquí estás. Volteándome en una esquina, me encontré con el héroe. Me molestaba que me llamara así, también me decía Paladina. ¿Acaso se volvía sordo cuando le decía que mi nombre era? Te estábamos buscando por todos lados, ya que te desapareciste de pronto. No me vuelvas a asustar así, pensé que te había atrapado un zombi de las alcantarillas o algo parecido. Además, a estas horas de la noche no es bueno estar en las afueras. Hay muchos peligros que desconocemos de la nigromante. Vaya imaginación extraña tiene usted, respondí, fingiendo una mueca de molestia. En realidad, escuchar sus palabras inocentemente idiotas me alegraba en cierto modo, dada la situación. ¿No pensó por un momento que quizás quería ir al baño? ¿Eh? Ah, sí, no consideré esa posibilidad. El héroe se sonrojó y comenzó a rascar su nuca, ocultando su rostro por la vergüenza. Era divertido molestarlo, por lo que fruncí el ceño y dije: en verdad usted es un pervertido. No lo soy. Bueno, quizás sí, pero no soy esa clase de pervertido. No creo en sus palabras. En realidad, ya lo sabía. Le preguntaré a la maguita y a la familia del cocinero sobre esto. No, por favor. Apenas había logrado subir un poco mi reputación. Me adelanté al héroe, divertida. Él me siguió desde atrás, tratando de convencerme de que su intención no era mirarme mientras estaba en el baño. Lo negó con tanta fuerza que hasta comencé a pensar que tal vez sí era lo que quería. Este chico no podía evitar ser patético por más que lo intentara, ¿eh? Volví al lugar donde nos hospedábamos. La posada en la que nos encontrábamos tenía 2 habitaciones para nosotros. Una grande con 2 camas, en donde nos encontrábamos yo y la maguita, y otra pequeña con una cama, en donde se encontraba el héroe. Para mi paz mental, los niños esclavos dormían en los establos, con comodidades mayores que las que se les daba a otras personas en su misma condición. Al abrir la puerta de mi habitación, la chiquilla de cabello azul me saludó con una sonrisa. Estaba tejiendo una especie de chaleco. Por su forma y tamaño, podía intuir que pertenecía a uno de los niños bestia, pero no quise hablar del tema y simplemente le di las buenas noches, acostándome sobre mi cama. Luego de pasadas unas horas, ella apagó la vela que iluminaba la habitación y también se dispuso a dormir. Lamentablemente para mí, todavía no podía conciliar el sueño y me quedé mirando el techo iluminado por la luna y las estrellas. Cuando decidí seguir al héroe para evitar que cayera en las redes de la sacerdotisa, no pensé que terminaría sucediendo esto. Debí imaginar que los altos mandos se aprovecharían de esta oportunidad para controlar a ese chico. Después de todo, él solo era un arma más para ellos. Por lo menos hubiese querido que mi benefactor nos hubiera ayudado en la batalla contra los elterios, pero todavía no había llegado a la ciudad cuando sucedió la rebelión.
Nada que hacer con eso, me pregunté si las vidas de las personas que perecieron en la guerra habrían sido salvadas si las cosas hubiesen sido diferentes. Bueno, eso ya no me concierne. El pasado es el pasado y nada de lo uno haga podrá cambiarlo, murmuré. Coloqué mi mano en mi entrepierna y rasqué las cicatrices que allí yacían. Hoy estaban molestando más de lo usual. A fin del especial primero. Vampiresa segundo, epílogo. La partida. Estuvimos 2 días haciendo preparaciones por aquí y por allá. Los zombies comunes rondaban por todo el lugar, transportando cajas y ordenando las habitaciones. Todo debía ser perfecto. Un espectro me informó que había problemas con los guerreros esqueletos y el castillo de huesos. Pregunté qué era tan relevante con ellos que no me permitían tomar este día tan importante como un día libre. Ah, qué desgracia. Partí de inmediato a resolver aquella molestia. Los esqueletos no podían unirse bien al castillo de hueso porque algo impedía que se plegaran a él. Cuando observé los alrededores, me encontré con un monstruo planta que arrojaba una resina resbalosa sobre el edificio. ¿Cómo se atrevía semejante acto? Los zombies ese día comieron ensalada. No parecían de muy buen humor, en general preferían la carne, pero después de destruir a esa cosa, nos sobraba vegetal. Los comandantes ya se habían ido a realizar sus misiones asignadas. El objetivo: dominar el mundo. Bueno, no tan así. Lo que queríamos hacer era causar el caos y la destrucción en todos los reinos del continente. Si teníamos suerte, cruzar el mar y expandirnos 9, ahora invadiremos a todo el mundo. Poco a poco, lentamente. Desde ahora en adelante, todos los reinos necesitarán a un héroe, eso fue lo que me dijo mi amada amiga, la nigromante. Por el bien de su plan, de sus objetivos. Por el bien de su sueño, haría todo lo que esté dentro de mis muertas manos para cumplirlo. Mucho me había contado ya de sus circunstancias. Nos había salvado a mí y a muchos otros en muchos sentidos. Era hora de que correspondiéramos su buena voluntad y darle nuestra gratitud. No me importaba que el mundo de los vivos cayera en la desesperación, no me importaba su sufrimiento, ni sus gritos de odio y mucho menos sus llantos de eterna tristeza. Me importaba ella y nadie más que ella. Tomé el mando del ejército que se dirigiría al reino de Grand Faust. Los humanos estaban demasiado acostumbrados a los zombies comunes y corrientes, se habían hecho débiles, pensando que lo único que se encontrarían por siempre sería eso. Aquel ideal, al parecer, los mantenía tranquilos y prósperos, tanto que ni siquiera se habían preocupado de entrenar duramente a su héroe, a pesar de haber sido invocado hace un tiempo ya. Me pareció extraño en su momento, sentía como si estuvieran en un apuro y no les quedó más remedio que mostrar su carta cuando todavía no estaba completamente lista. Bueno, no era como si aquello me afectara, pero no quisiera enterarme en un reporte que lo matamos por error. Mi amiga no me lo perdonaría jamás. Por la negligencia de aquellas personas, pretendí llevarles una sorpresa. Un ejército acumulado de 200.000 zombies entrenados, 50.000 guerreros esqueletos, otros 5.000 de magos esqueleto, unas cuantas momias tóxicas, unos carroñeros del desierto, transportes de estartajiste, entre muchas otras cosas más. Por supuesto, el plan solo era llevarlos a la desesperación, al punto de que desearan buscar al héroe y solicitar su ayuda en todos los lugares. Conocía los planes de la nigromante y muchos de sus motivos, pero nunca comprendí bien por qué quería que todos los reinos existentes dependieran de él y lo aclamaran como su salvador. Quizás era simplemente un juego de ella, un capricho. Pero conociéndola, había algo más que no me había contado todavía y aquello me entristecía. Señora, tenemos preparado a un 80% de las tropas de ataque, dijo una abominación estratega, tomando en sus manos un viejo papel pútrido. Solo nos queda organizar a los jinetes. Bien hecho.
Para el día de mañana quiero a todos listos para avanzar, nuestros compatriotas se nos han adelantado y no quisiera quedarme más atrás de lo que ya estamos. Así se hará, mi señora. La abominación hizo una reverencia y se quedó a mi lado, contemplando el ejército que se estaba formando. Pensé que se retiraría, pero ese no parecía ser el caso. El ser hecho de varias partes de diferentes especies, miraba con sus dos cabezas de un lado hacia el otro, tocándose la punta de los dedos de sus manos. Parecía nervioso. ¿Hay algo más que quieras añadir? Pregunté, no queriendo que continuase a mi lado. Ese sí. Hay tres cosas más que debo reportar. 3 reportes más no sonaban como poca cosa para quedarse callado esperando mi aprobación. Habla. Veamos. La abominación sacó otro papel en mal estado desde unas bolsas de carne cocida sobre en su espalda. Se me ha dicho que debía avisarle que la capitana esquelética se unirá a sus tropas como subcomandante. Oh. Eso es interesante, preguntaré el motivo a mi amiga. Continúa. Se la ha citado para una reunión con nuestra amada benefactora, la nigromante. El evento será llevado a cabo esta misma noche, cuando el sol huya de la abrumadora oscuridad. Aquella noticia me hacía feliz. Quizás quería despedirse de mí antes de irme, pero enviar a alguien para citar la reunión parecía excesivo. Siempre tan tímida, mi amiga. Lo último, se me dijo que le entregara esto. El no muerto puso en mis manos un cúmulo de varias hojas, en mejor estado que las que tenía él anteriormente. Enarqué una ceja, con curiosidad por lo que pudiera ser. Es un reporte sobre algunos extraños sucesos ocurriendo en la ciudad de Callá. Hice un gesto y mi subordinado finalmente se retiró. Me senté sobre una silla de madera negra y puse aquel reporte sobre el mesón que estaba al frente. Miré el cielo. Todavía quedaban horas antes de que se escondiera el sol y comenzara la noche. Me dispuse a leer el texto. Esto es. Definitivamente era extraño. Se tuvieron avistamientos del golem que protegía la ciudad, caminando muy lejos de ella, persiguiendo algo. La gran ave de los 7 ojos lo devoró cuando se lo encontró en su camino y los restos no quedaron con trazas mágicas como para analizar si había un desperfecto. La ciudad de Callá se encontraba desprotegida de la nigromante ahora, lo cual la hacía un blanco fácil para atacarla en esos momentos. Había otra información más en el papel. Los alterios invadieron la ciudad. ¿Cómo? ¿Por qué harían algo tan estúpido como para causar una guerra con aliados? Ah, eso era lo que pasaba cuando les dabas mucha paz a los vivos. Los muy idiotas no podían vivir sin tener que arriesgarse a ser asesinados, por lo que si no los amenazaban, ellos mismos se autodestruían. ¡Qué ridículo! Un momento, hay algo más. Volteé las hojas y continué leyendo. Oh, parece que los humanos pudieron defenderse y recuperar la ciudad en tiempo récord. Se supone que los orejones eran expertos en invasiones silenciosas. Mirando un mapa de la zona, noté que Callá estaba cerca de la torre que construyó mi amada amiga. Según recordaba, había un hombre interesante en ese lugar. Quizás él ayudó a tomar la ciudad nuevamente. Aunque tenía mis dudas, él no era precisamente de los que ayudara mucho a los suyos, solo tenía una obsesión con la nigromante y no era de las buenas obsesiones. De todas maneras, todos los vivos quisieran deshacerse de ella, así que añadir a un enemigo más, que sea un poco fuerte, no haría mucha diferencia. En la última hoja del reporte, mencionaron algo que sí llamó mi atención y me preocupó. Dejé las hojas allí y comencé a realizar mis quehaceres, esperando ansiosamente a que el sol bajara para visitar a mi preciada amiga. Fui a los aposentos de la nigromante, caminando alegremente por los pasillos del castillo que habitaba. Los muros estaban comenzando a presentar telarañas. Tendríamos que limpiarlos algún día otra vez.
La última vez que lo hicimos, la cría de una araña come hombres se nos escapó, me pregunto qué habrá sido de ella. Abrí la puerta con bellos grabados y me encontré con mi amiga, comiendo frente a un mesón. ¿Eh? No me quiso esperar, mi dulce señora. Deja las formalidades, respondió ella, echándose a la boca un trozo de carne picante. Y no me vengas con eso, tú no comes nada que no sea sangre y sabes que no hay mucha de esa por aquí. Mi amiga hizo una mueca de tristeza, como disculpándose por ello. Ah, qué linda era. Me acerqué a la mesa y me senté frente a ella. La nigromante me sonrió y dio otro bocado de su cena. Siendo sincera, me daba un poco de hambre, ¿debería conseguirme a un buen hombre para devorar esta noche? Vampiresa, eres inteligente, así que supongo que ya tienes una idea del por qué te he citado aquí, ¿verdad? Comentó ella, apoyando los codos en la mesa y su cabeza sobre sus manos. Ella estaba sonriendo burlonamente, siempre le gustaban esos juegos de adivinanzas. Incluso sin ninguna pista aparente, ella comenzaría a preguntarme por asuntos que desconocía. Una despedida, ¿no es así? Respondí, confiada. Ella frunció el ceño e infló sus mejillas. A pesar de no ser una divina de profesión, nunca perdía ese juego. ¿Cómo es que lo sabes? ¿Te lo dijo alguien en el castillo? ¿Un zombi quizás? Ellos nunca recuerdan nada de lo que les digo. La nigromante se cruzó de brazos y se apoyó sobre la silla, con infantil molestia. Yo reí en respuesta a su comportamiento. Pero me sorprende, continuó ella. Pensé que estarías en contra de mi decisión de darles una visita a los humanos. ¿Eh? Sin poder asimilar completamente lo que decían sus palabras, me quedé mirando el vacío, perpleja. ¿Qué acababa de decir? ¿Que visitaría a los humanos? No finjas ignorancia ahora, ya me descubriste. Quería que fueras la primera en saberlo de entre los generales y quería contártelo yo misma, pero ya no hay nada que hacer. Espera, hay algo que no tiene sentido. Lo dices como si ya tuvieras todo listo. Pues lo tengo. Mi amiga abrió los ojos de par en par, no pareciendo comprender que no estaba siguiendo bien la conversación. Ya envié una orden a tus tropas para que se queden aquí por un tiempo más y no ataquen al reino de Grandafaus. También tengo lista mis maletas y un poco de ropa. ¿Irás sola? Sipi. No me estaba gustando hacia dónde llevaba esto. La ausencia de mi amiga causaría un gran revuelo, pero incluso se atrevería a ir sola. ¿Es que acaso no sabía lo peligroso que sería eso? No pude evitar preocuparme por aquella chica enfrente de mí. Le pregunté hacia dónde se dirigiría, ella me respondió que visitaría la ciudad de Calla. Esta visita es por los reportes de zombies inesperados en el lugar. Pregunté. Si ese era el caso, podíamos enviar a otra persona para hacer el trabajo. Si nadie estaba dispuesto, yo misma me ofrecería. Bueno, en parte es por eso, pero... Mi amiga colocó su índice derecho sobre su labio inferior, ladeando su cabeza tiernamente. Mi intención real es otra. ¿Qué sería tan importante como para posponer la guerra que tanto tiempo estuvimos preparando? Cuando le pregunté aquello, su respuesta fue: pues ver al héroe, claro. Y sentí entonces que el mundo entero caía sobre mí. Fin. Especial tercero, If. El héroe que no pudo ser. ¿Vamos a acampar aquí?, preguntó el chico, mirando lo despejado de sus alrededores en aquel claro. No. Aquí es donde termina el viaje, respondió la mujer vestida de blanco. Su rostro se mostraba triste por algún motivo. Los soldados presentes desenfundaron sus espadas y ajustaron su postura a una de combate. Caminaron hacia él y la maga a su lado, con paso firme. La chica comenzó a temblar de miedo. No, mierda, no me digas que esto se irá por ese lado, murmuró el joven para sus adentros. Esto es una broma, ¿verdad? Preguntó a la sacerdotisa que les miraba con lamento. Lo siento. La invocación de un héroe es única.
solo se puede realizar una vez mientras el héroe viva, explicó ella, desviando la mirada. El mundo se nubló frente al joven. El motivo de su pronta muerte sería la invocación de un nuevo héroe, uno que tuviera más poder que él. Alguien que no decepcionaría a los altos mandos de aquel reino. Sentía como el mundo se le venía encima, morir tan joven no era algo que apreciara de ninguna forma. No importaba lo desesperados que estuvieran los otros, era su vida, su propia vida la que terminaría, todo por un error. Así es, este chico había sido invocado a un nuevo mundo solo para que le dijeran inútil y luego pretendieran robar su vida, era obvio que no aceptaría algo como eso. Le hubiese gustado gritar ahí mismo y que alguna habilidad sobrenatural surgiera desde su interior, pero nada pasó y por eso mismo él no se atrevía a enfrentarse a los soldados enemigos. Miró a su lado, ahí estaba una chica, la responsable de su invocación. Ella era más joven que él y se encontraba temblando de miedo, pues también sería asesinada por su error. El joven retrocedió, llevando consigo a la hechicera. Propuso primero a sus enemigos que salvaran la vida de aquella mujer, pero la sacerdotisa se negó. Entonces habló al oído de la muchacha y preguntó si podían luchar por su vida, pero aquella chica no podía canalizar la magia sin su bastón, y no se veía muy fuerte en combate físico. La única opción que les quedaba era huir. Tú a la derecha y yo a la izquierda, así separaremos a nuestros perseguidores y puede que se detengan unos instantes para decidir a quién atrapar, dijo él. Ella asintió y esperó a que el joven diera la señal. ¡Ya!, exclamó, corriendo tan rápido como podía para alejarse de los soldados. La maga hizo lo mismo, huyendo en la dirección contraria. Ya cuando estaba lejos, el chico miró en dirección de aquella hechicera. Unos pocos soldados la perseguían a ella, mientras que una gran cantidad de ellos le seguían a él. El motivo de esto era simplemente que asesinar al anterior héroe invocado era prioritario. En cierto modo, aquello alegraba al joven que no pudo ser un héroe, ya que con eso podría asegurar la vida de aquella chiquilla. Ah. Lamentablemente, se equivocó. Una flecha fue disparada en contra de esa mujer, impactando en su pierna. El dolor le hizo soltar una exclamación y cayó al suelo bruscamente. El joven estaba demasiado lejos como para poder ir en su ayuda y no pasó mucho tiempo para que los soldados que la seguían, la rodearan y la apuñalaran con sus espadas. El chico cerró los ojos para no ver el asesinato, para no ver cómo aquella chica tan joven perdía la vida a gritos y lágrimas. Pero escuchó todo lo que decía y esas palabras quedaron retenidas en su mente. En cierto punto, el joven tropezó con una raíz de árbol y cayó colina abajo rápidamente. Los soldados, con sus pesadas armaduras, ya no podían seguirlo eficientemente y el chico finalmente logró escapar. Atrapado por siempre en un mundo desconocido, aquel que no pudo ser un héroe vagó por el bosque, sin un rumbo definido. No conocía la geología del lugar y nunca había visto un mapa del reino, no había durado mucho dentro del castillo de todas maneras, no había forma de que adquiriera conocimientos por arte de magia. Cuando ya no podía correr más, el joven descansó a la sombra de un gran árbol y sollozó por no haber sido capaz de salvar a su invocadora. Las criaturas en el lugar eran extrañas, similares a las de su mundo natal, pero a la vez diferentes. No podía asegurar que las frutas y hongos que se encontrara eran comestibles, y tampoco podía estar muy seguro sobre los animales. No era un buen cazador, nunca había practicado el atrapar animales, y tampoco tenía buenas armas para ello. Lo único útil que se encontró en el camino fue un garrote, una rama gruesa de árbol, y una cuchilla, una piedra afilada. Con sus herramientas pudo sobrevivir, observando a los herbívoros devorar ciertas plantas y algunos frutos sobre los árboles. Muchos de ellos no sabían muy bien, pero era lo único que podía consumir. Cada vez que bebía de un río cercano, rezaba por no enfermarse del estómago o no adquirir ningún parásito.
La suerte no estuvo con él, pues al quinto día comenzó a vomitar y sentir escalofríos. La fiebre le nublaba la vista y le hacía tener alucinaciones. En ellas, veía a su familia, quienes le saludaban y le pedían que volviera. No puedo volver, no sé cómo en sus sueños, todos sus sueños, rememoraba el escape en la colina y siempre terminaban con la imagen de aquella maga, muerta por las espadas de los soldados. La fiebre y las alucinaciones duraron tanto tiempo, que pronto el joven comenzó a perder la noción de la realidad. La maga, quien solo se presentaba en sus sueños, ahora también le hablaba cuando estaba despierto. Curiosamente, a pesar de haberla conocido durante muy poco tiempo, en sus alucinaciones conversaba con él como si siempre le conociera. Él no lo notaba, pero la personalidad de esta chica se fundía con la de todas las otras mujeres que había conocido en su corta vida. La maga era su única razón actual de querer seguir con vida. Más allá de la venganza por haber sido traído a otro mundo para morir, quería creer que la muerte de esa mujer no había sido en vano. Por este motivo, el chico juró que se convertiría en alguien digno de haber sido invocado por ella. Me siento mal. Con un dolor en el pecho y una sensación de náusea en la garganta, el joven salió del bosque pasadas 2 semanas. Su cuerpo se hallaba debilitado y su semblante enfermo alarmaría a cualquier médico. Su rostro estaba pálido y sus ojeras se habían pronunciado tanto que cualquiera que lo viera de lejos pensaría que aquella persona se trataría de un no muerto. En su caminar tambaleante, se encontró con un grupo de guerreros luchando contra una horrenda criatura de 4 brazos. Su fuerza estaba balanceada y podían contener al monstruo con su estrategia, sin embargo, les faltaba algo decisivo para poder vencerlo. «Ayúdalos», dijo la maga al lado del joven y él asintió. No tenía nada más que una piedra afilada en sus manos, el garrote lo había perdido hace mucho para distraer a una especie de monstruo peludo parecido a un oso. «Oye, monstruo», exclamó con voz rasposa y lanzó aquella piedra sobre la cabeza del gigantesco ser. No tenía mucha fuerza y mucho menos precisión, pero de todas maneras logró acertar sobre uno de los ojos de la criatura, lo que les dio la oportunidad a los otros guerreros de dar su golpe final y derrotarla. El chico perdió la conciencia poco después. Despierta, le dijo una voz femenina en cierto instante de tiempo, era la voz la de su compañera inexistente. Debes despertar. El joven obedeció y abrió los ojos. Sobre sí había un tejado de madera y bajo él una almohada rellena de paja. No sabía el lugar donde estaba, pero se sentía cómodo y tranquilo, por lo que no se apresuró en levantarse. Estudió sus alrededores. Parecía ser la habitación de alguien. Un cuarto pequeño con muros, tejado y suelo de madera vieja. Un velador pequeño al lado de él y una cama de baja calidad sosteniendo su cuerpo. Había 2 sillas cerca de una de las paredes y el cuadro de una cascada decoraba el muro en el que se encontraba la puerta de entrada a la habitación. Se encontraba solo, bueno, si no era considerada la presencia de la maga, quien le sonrió mientras se mantenía sentada en una de las sillas. ¿Dormiste bien?, le preguntó. Sí, hace varios días que no dormía tan cómodo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No estoy segura, 1 o 2 días, quizás. Ah, exclamó de pronto alguien en la puerta, interrumpiendo su conversación. Has despertado. La imagen de un niño de unos 13 años, vestido humildemente y con la cara llena de pecas, apareció frente al joven. El pequeño corrió inmediatamente fuera del lugar y avisó a quienes estuvieran dentro del edificio. El chiquillo volvió junto a 2 personas. Sus rostros se le hacían conocidos al joven, pero no lograba saber de dónde. Me preocupaba que fueras a morir de pronto, dijo el que parecía ser el mayor de ellos. Vestía una gruesa armadura, no había que ser un experto para saber que era un guerrero. ¿Quién eres?, preguntó el chico, sin saber qué más hacer.
Ambos desconocidos se presentaron como dos hermanos guerreros que luchaban contra seres del ejército de la nigromante y contra monstruos. No lo hacían por caridad, claro estaba, eran mercenarios. Le agradecieron su ayuda contra la criatura que ellos cazaban, apodada como un estartajiste, y luego le preguntaron sus motivos por andar en el bosque. El joven no estaba seguro de si confiar en esas personas, por lo que dio un nombre falso, similar a los que había escuchado de ese mundo hasta el momento. No tenía una ocupación particular, pero para justificar su viaje en el bosque dijo ser un aprendiz de cocinero, quien había ido a buscar ingredientes a la arboleda, pero se encontró con un zombi en su vida, se perdió. Vaya que tienes mala suerte, hombre, comentó uno de los guerreros, tratando de ocultar su risa por la patética circunstancia de esa persona. Pero si sabías cocinar, al menos debiste haberte alimentado mejor en el bosque. Los animales se escapaban de mí antes de poder cazarlos y no encontré frutos comestibles en el camino, dijo el supuesto cocinero, causando la burla de los demás. Ese mismo día, una curandera atendió el estado deplorable del joven. Tuvo que hacérsele una evaluación física también, por posibles heridas infectadas y otros problemas que pudo encontrarse en el bosque. Así, el joven pasó vergüenza desnudándose frente a una desconocida, mientras la ilusión de la maga se mostraba celosa por ver a su compañero ser tocado por otra mujer. Cabe mencionar que, lamentablemente, el contacto físico con una hembra relativamente joven y el estado de supervivencia del chico causaron cierto accidente mientras era examinado. Los primeros días pasaron de forma tranquila. Aquel chico comenzaba a recuperar la fuerza de sus piernas y comenzó a explorar el pueblo en el que se encontraba. Era una pequeña aldea, con no más de 600 habitantes. La gran mayoría se conocía entre sí y por lo mismo, eran capaces de identificar a los extranjeros. De todas maneras, aquel joven fue bien recibido por los lugareños y comenzó a ayudar en los trabajos de recolección. También aprendió las similitudes de las frutas, verduras y animales, respecto de su anterior mundo, y como sabía cocinar desde entonces, gracias a su abuela, comenzó a ayudar en la cocina. Durante la mañana recordaba su misión autoimpuesta y entrenaba sus músculos poco a poco. Muchos comenzaron a darle el apodo de aprendiz de cocinero, más una burla que un elogio a su cocina, aunque nadie se quejó de sus platos preparados. Muchos le preguntaron sus orígenes, en especial la ciudad de donde vino, sus padres, sus amistades, sus experiencias. El joven contestaba todo, hablando de su mundo como si fuese el actual, cambiando algunas cosas de sus recuerdos para que la cultura y tecnología coincidieran. Algunos de los pueblerinos notaron la mentira en sus palabras y desconfiaron de él, mas no hicieron nada para dañarle, aunque el joven sentía que era vigilado constantemente. Los ojos y oídos posados sobre él pronto descubrieron que el visitante hablaba solo muchas veces en su caminar y también cuando se encontraba solo por las noches. Algunos pensaban que estaba loco, otros que podía ver a los espíritus. Fuera cual fuera la verdad, la superstición le jugaba en contra, pues no hacía más que alejar a las personas de su alrededor. «Debes irte», dijo cierto día la maga en su mente. El chico la observó, incrédulo. ¿Por qué debería irse de un lugar tan pacífico? Todavía no se sentía recuperado del todo y su entrenamiento matutino no le había dado la fuerza suficiente como para cumplir con su misión. Actualmente era lo suficientemente hábil como para enfrentarse a dos zombis normales y sobrevivir. Si se agregaba un tercero al grupo, de seguro moriría sin poder siquiera huir. Debido a estas circunstancias, el chico no hizo caso a las palabras de advertencia de su ilusión y continuó su día a día en el pueblo. «Es una broma, ¿verdad?», preguntó el llamado aprendiz de cocinero cuando se vio a sí mismo atado en el pilar dentro de un establo, rodeado de los habitantes del lugar.
Los pueblerinos le miraron, asustados, esperando alguna reacción del chico, pero nada hizo más que mostrar una mueca de tristeza. Uno de los guardias del lugar le mostró un pedazo de papel. En él estaba un retrato muy detallado de su persona. El chico no sabía leer el idioma de ese mundo, pero pudo intuir que algo malo le ocurriría. Te están buscando en la capital por alta traición al reino y por violar y asesinar a una de las hechiceras más prestigiosas, explicó el hombre. Dice que perdieron tu rastro en el bosque. Coincide, todo coincide, parecían murmurar los demás. El joven habló en su propia defensa. Dijo que él no era el causante, que los guardias y la sacerdotisa asesinaron a la maga, les dijo la verdad de que él había sido invocado desde otro mundo y muchas cosas más. Lamentablemente no le creyeron. ¿Cómo lo harían? Los pueblerinos no podían pensar en que una persona tan importante cometiese un error tan grave, ya que el muchacho tenía tanto de héroe como una piedra tiene de árbol. Simplemente confiarían más en la versión oficial de su reino. Además, sus constantes conversaciones en solitario no hacían más que acrecentar el temor y la desconfianza hacia el joven. También había una recompensa por capturarlo vivo o muerto, no podían olvidar eso. Como muestra de gratitud por haber ayudado a nuestros guerreros contra el Estartajiste, te entregaremos con vida a los soldados del reino, dijo el alcalde del pueblo. No podemos hacer nada más. Por supuesto, entregarlo con vida no era lo mismo que entregarlo ileso. Aquel muchacho fue golpeado por los habitantes y perdió la conciencia varias veces. También le daban poca comida, por lo que toda la fuerza que pudo haber conseguido en sus días de entrenamiento, comenzó a desvanecerse. Sollozante y traicionado, el chico quedó encerrado solo en un cuarto oscuro, sin nadie con quien conversar más que la chica que había sido asesinada por los guardias hace aproximadamente 2 meses atrás. Intentó dormir varias veces, pero de vez en cuando aparecían ratas a morderle los pies, interrumpiendo su sueño. Cansado tanto mental como físicamente, el chico fue arrastrado cierto día y fue tumbado sobre una carreta. Los que controlaban aquel vehículo eran guardias de la reina, quienes pagaron lo acordado a los pueblerinos. Así, el joven pudo ver cómo todos los habitantes se despedían de él con sonrisas avariciosas en el rostro. Se mordió el labio debido a su ira, pero no podía hacer nada más que eso. Ni siquiera le quedaban fuerzas para gritar: «Perdón. Todo esto es mi culpa», dijo la muchacha a su lado, acariciando la cabeza del chico mientras soltaba lágrimas de dolor. «No. No es tu culpa», murmuró, a lo que los guardias respondieron con una patada. «¿Qué tanto estás diciendo, héroe?», preguntó uno de ellos. Los del pueblo dijeron que a veces hablaba solo. «¿Qué tipo tan raro?», comentó el conductor. «¿Eh? ¿Y con quién habla? ¿Algún espíritu? Quizás es con la maga que murió en la colina». Ambos soltaron una carcajada. El héroe frunció el ceño en respuesta, pero aquello no les agradó a los guardias y recibió otra patada. «¿Y tú por qué te enojas? Ni siquiera la conociste bien. Además, fuera cual fuera el resultado, en realidad tu invocadora iba a morir de todas maneras». «¿Eh?». Aquella era una noticia nueva. La chiquilla, la maga que lo invocó, estaba destinada a morir incluso si él hubiese adquirido las habilidades que se esperaban de un héroe. ¿Por qué harían algo como eso? Él no lo sabía. Sin embargo, aquella información adquiría sentido si es que recordaba el pasado. Él no había conocido a su invocadora hasta el día en el que fue decidida su muerte. ¿Por qué no dejarían conocer al héroe a la persona que le trajo a ese mundo si no fuera porque pronto sería asesinada? La carreta se detuvo de pronto y los guardias bajaron de ella, arrastrando al chico consigo. Caminaron adentrándose al bosque. Allí les esperaba un campamento con más soldados y la sacerdotisa. «Sí. Está algo magullado, pero definitivamente es él», confirmó ella una vez le vio. Sus captores lo lanzaron al suelo, aún amarrado.
Los soldados comenzaron a conversar con ella mientras el chico trataba de comprender lo que sucedía. Si lo esperaban en el bosque y la sacerdotisa confirmaba su identidad, significaba que no esperarían a llevarlo a la capital. Ese lugar sería su fin. Su mente, a pesar de lo fatigada que se encontraba, todavía funcionaba bastante bien, lo que le hizo sonreír amargamente. Sintió de pronto que algo se arrastraba por el suelo, pero sus enemigos no reaccionaron, por lo que pensó que era producto de su imaginación. «Si voy a morir aquí», comenzó a decir, llamando la atención de los hombres armados. «Si voy a morir aquí, quisiera saber al menos el motivo de por qué asesinarían a la maga que me invocó». «¿Eh? ¿Le hablaron de eso?», preguntó la sacerdotisa mirando al guardia que conducía la carreta. «Perdón, fue un desliz». «Bueno, saber eso no cambiará nada, pero...». La mujer se arregló el cabello y tomó una lanza de sus hombres. «Quien invoca a un ser de otro mundo tiene derechos de control sobre este. Es decir, tu preciada invocadora tenía el poder de hacer contigo lo que quisiera. Eso no le convenía al reino y lamentablemente, alguien del nivel como para invocar al héroe que vencería al nigromante, sería resistente al control mental, por lo que no queríamos tomar riesgos. Por supuesto, en el colegio de magia y hechicería no te enseñan eso». Seguido de la explicación, la mujer enterró el arma sobre la espalda del joven. El chico sufrió el dolor de la herida. El respirar se le hacía difícil y sentía que su conciencia poco a poco se desvanecía. Sin embargo, sentía más dolor por las palabras de la mujer. Con esa conclusión, cualquier motivo que tuviera el chico para querer salvar a los habitantes de ese reino se había esfumado. Es decir, las personas dentro del reino actuaban por interés propio y no tuvieron ningún problema con traicionarlo y tratarlo como escoria. Los altos mandos le mandaron a matar, y si se hubiese mantenido con vida, la persona que le invocó hubiese muerto de todas maneras. Ninguno de ellos era digno de ser salvado, hasta pensó que quizás ellos mismos fueron los responsables del ataque de la nigromante. No sería extraño que ella hubiese querido entablar amistad con los reinos, para luego ser traicionada. «Escoria», pensó él. «Escoria», repitió la alucinación de la maga. Mientras la vista se le nublaba, escuchó un fuerte sonido cerca de él y la tierra parecía retumbar. No prestó atención a esto y simplemente se dejó llevar por el sueño, pensando siempre en el asqueroso semblante de los codiciosos aldeanos, el rostro cínico del rey y la reina, el abuso de los soldados y las lágrimas de la mujer que le trajo a ese mundo. «Escoria, escoria, 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 escoria». Y con esos pensamientos, el mundo se tornó oscuro. Una gota de agua. 2 gotas de agua. 3 gotas de agua. El joven abrió los ojos débilmente mientras sentía que algo caía sobre su cabello. Estaba oscuro y no podía ver bien, pero sí podía notar que el suelo sobre el que estaba era diferente al de cuando fue apuñalado en el bosque. Un terreno empedrado, rodeado de otras rocas. El lugar parecía ser una cueva. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por cuánto tiempo había estado ahí? Preguntas como esa llegaban a su mente. «Parece una especie de túnel», le dijo su invocadora, mirando el lugar con curiosidad. «Sí», gimió él. Intentó reincorporarse, no pudo. Le dolía demasiado la espalda, como si algo punzante estuviera escarbando sobre su herida. Ya que no podía levantarse, el chico decidió entonces arrastrarse por el camino. No tenía ningún rumbo fijo, pero no se sentía seguro estando allí. Además, no había comida en las cercanías, y no podía confiar en la gotera de agua que caía sobre su cabeza. El camino estaba despejado, no había rocas ni animales ni plantas en todo el trayecto por el que se arrastró. Los brazos le dolían, al igual que su pecho ensuciado por la tierra. Pero aún así, continuó, perseverante. Luego de 1 hora aproximadamente, el chico notó que la ruta se estaba elevando poco a poco, como si fuese una rampa.
Estiró el cuello y notó un haz de luz en la lejanía. Era la salida. Con su nueva motivación, el joven continuó subiendo, ahora a paso más lento, pues necesitaba más fuerza para avanzar poco a poco. Disponía de bastante tiempo, o al menos eso quería creer. No comprendía lo que había sucedido, pero rememorando los eventos pasados, recordaba que algo sucedió con la tierra y él fue alejado de sus enemigos. No sabía el motivo de esto, pero su poco desarrollado sentido del peligro le decía que no esperaría en la caverna para averiguarlo. Finalmente en la salida, el chico se arrastró un poco más y se desmayó directamente en el agujero que le separaba de la gruta. Cuando despertó, ya era de día y una especie de herbívoro le estaba mordisqueando el cabello. Sentía dolor, pero no era nada comparado con lo que sufría por su espalda actualmente. Aún así, le molestaba. Intentó espantar al animal, pero este se mantenía hipnotizado comiéndose su cabellera. Pronto su cabeza comenzó a sangrar por la brusquedad con la que ese ser le arrebataba su cabello. Una idea se cruzó por su mente de pronto. ¿Y si lo cazaba? Sería fácil desde esa distancia y el animal, estando en un estado cercano al trance. El joven tomó del hocico a la bestia y se abalanzó sobre su cuerpo. No era lo suficientemente grande como para detener sus movimientos exaltados, pero sí era capaz de mantenerlo en el suelo con su cuerpo. Le tomó varios minutos de disputa y su espalda se sentía en peor estado por cada segundo de forcejeo, pero al final, logró asfixiar al animal y asesinarlo. El chico tomó una piedra del suelo, la más afilada, y cortó la carne del ser. Bebió su sangre como si fuese agua. Sabía horrible, pero era una buena fuente de líquido y algo de grasa. Por suerte para él, la sangre del animal no contenía microorganismos dañinos para su cuerpo, por lo que no se enfermó por ello. Aunque tampoco era precisamente un animal normal, ya que pocas horas después de su merienda, el chico comenzó a sentir que su abdomen se calentaba demasiado. Le dolía la cabeza como si tuviese fiebre y sudó durante todo ese día, incluyendo la fría noche. Una vez acabó, se sintió deshidratado, pero también su cuerpo había recuperado fuerzas. Era algo muy extraño y aprovechó de buscar más animales como esos. Aquellos seres definitivamente no eran una buena fuente de agua, pero sí alimentaban muy bien y curaban las heridas. Si lograba sobrellevar la pérdida excesiva de líquido, podría recuperar un poco de su perdida fuerza. Una vez pudo volver a levantarse, lo primero que hizo fue ir a por los frutos del bosque para conseguir hidratarse de algún modo. Su otra opción habría sido un río, pero no confiaba en el agua del lugar. Algo positivo que obtuvo del pueblo fue conocer los alimentos comunes de ese mundo, por lo que sabía bien qué podía comer y qué no. Tuvo cuidado cuando se movía, no quería ser descubierto si es que los guardias le buscaban. Evitó preguntarse los motivos de su aparición en la cueva y viajó por entre los arbustos para no ser visto por depredadores de la arboleda. En cierto momento se encontró con un enorme gusano, ya muerto, el que parecía tener una boca dentada circular, con varias hileras de afilados dientes. A su lado había un grupo de soldados, su armadura se le hizo conocida. ¿Será que este monstruo abrió la tierra y caímos en su cueva?, dijo la maga. Puede ser, respondió él, no elevando sus esperanzas. Si ellos están aquí, significa que el camino ha de estar cerca. Y así fue. El joven dio con el camino entre ciudades y pueblos dentro de unas pocas horas. Viendo la dirección del sol, supo qué ruta tomar si quería evitar los pueblos y ciudades del reino. Ya no confiaría en nadie de ese lugar. Decidió salir del país y buscar asilo en otra nación. Caminó y caminó por varios días, meses incluso. Cruzó un campo de flores, se escondió de una bestia rayada que atacaba a un grupo de zombis y cruzó una cadena montañosa, a través de un túnel. Sobrevivió gracias a su astucia e inteligencia.
Comió de los animales y plantas conocidas y mantuvo su cordura, si eso se le podía llamar cordura, conversando con su compañera inexistente. Después de 7 meses de travesía, había llegado a una ciudad. Los muros y los estandartes en ella eran diferentes, era otro reino, al fin. Expectante por una nueva vida, una más tranquila, el chico ingresó al lugar. Se presentó con algún nombre inventado y buscó algún trabajo estable para realizar. No tuvo mucha suerte con eso y poco a poco era siendo llevado hasta los suburbios. Allí, la gente no era amable, pero tampoco se veía muy interesada en él. Creyó que quizás podía ganarse el pan siendo el subordinado de alguna gente del bajo mundo, su orgullo y valores no importaban cuando necesitaba un techo y algo para comer. Una organización le aceptó, pero no fue lo que hubiese esperado. Sabía que el mundo de los pobres era duro, pero la realidad se escapaba a sus imaginaciones. Dentro, fue testigo de horrores mayores que los que su inocente mente podría haber ideado. Fue usado como un perro, literalmente un animal. En realidad, esa vida habría sido buena. Debía responder al llamado de su amo, hacer gracias y despojarse de sus ropas y dignidad. Pero pronto todo cambió y tuvo que soportar el ser violado por algunos nobles pervertidos, ser torturado por otros más bien sádicos. Tuvo que luchar contra personas en su misma situación, personas con las que había hecho amistad durante días. Fue obligado a matarlos sin piedad, todo para sobrevivir. Encorvado y humillado, todas las noches sollozaba. Se decía a sí mismo que no podía soportarlo más, que terminaran con su vida y todas las noches era reconfortado por su amiga Amaga, una ilusión en su mente. Siendo su único soporte en este mundo cruel, con la personalidad de una chica ideal para él, no pudo evitar enamorarse de su propia creación, aun sin saber que aquella era una imagen falsa de lo que esa chica alguna vez fue. Pasaron semanas, meses, todo igual, nunca siendo tratado mejor. Perdió un ojo, 3 dedos de la mano y 4 entre los 2 pies. Le faltaba parte de la lengua y una oreja completa. Tenía cicatrices de látigos, espadas y quemaduras por todo su cuerpo. Su único premio al vencer una batalla era un plato de comida rancia, insuficiente para su cuerpo. Su único tesoro, lo único que añoraba, era la noche, cuando volvía a su celda y estaba a solas con la chica que amaba, escuchando sus palabras de ánimo. Luego de un año con esa precaria forma de vida, un grupo de guerreros de pronto entró abruptamente al lugar en el que se encontraba. Eran soldados de ese reino, o al menos eso parecían ser. Un pequeño rayo de esperanza apareció frente a él y sus ojos se iluminaron por la expectativa de volver a ser libre. Sus anhelos fueron destruidos rápidamente cuando el grupo armado atacó indiscriminadamente a todo el que estuviera presente en el lugar, incluyéndolo a él. Por supuesto, se defendió tanto como pudo. Sobrevivir a tantas batallas le había convertido en una persona más o menos hábil para el combate cuerpo a cuerpo. De todas maneras, pudo escapar del lugar gracias a la intervención de ese reino. Corrió fuera de los suburbios y buscó asilo en otra zona. Ahora que era bueno luchando quizás sirviera como mercenario. Lamentablemente, se requería dinero y una sesión de entrenamiento para lograrlo y su único objeto de valor era una daga oxidada, por lo que tuvo que desistir. Hizo de una casa abandonada su hogar y sobrevivió a través del robo y el asalto a los transeúntes. No era alguien despiadado, por lo que evitaba asesinar a sus víctimas, especialmente si notaba que tenían alguna clase de familia. No quería convertirse en un monstruo, le bastaba con tener suficiente para vivir. Mientras se mantenía robando, se encontró varias veces con niños famélicos recostados en el suelo empedrado de la ciudad. Algunos de ellos estaban muertos, pero otros seguían luchando por vivir. El chico miró a su compañera, ésta le sonrió amablemente. Entonces decidió acoger a aquellos chicos y chicas. No fue fácil, ni siquiera desde el inicio, ya que tuvo muchos problemas para traerlos a su propio hogar.
Como no tenían fuerzas, siquiera para levantarse, tenía que arrastrarlos por las calles, lo que condujo a malentendidos por parte de algunos pobladores, los que terminaron en disputas e incluso duelos a muerte. Mientras más pequeños acogía en su hogar abandonado, más bocas tenía que alimentar, por lo que debía esforzarse aún más en su trabajo. También debía controlarlos, ya que inicialmente eran muy violentos y cuando se ganó su confianza, eran muy celosos de nuevos compañeros. Logró formar una familia de 12. Ninguno de ellos tenía padres a quienes extrañar. Les crió con tanto cariño como pudo dar un hombre en aquellas circunstancias. Les dio de comer hasta que recuperaran sus energías y pronto, les enseñó a sobrevivir en el duro mundo de los suburbios, pues sabía que algún día tendrían que abandonarlo. Unas cuantas niñas intentaron la prostitución para llevar pan a la casa, pero el chico se los prohibió. Él conocía cómo trataban a las chicas en ese lugar, especialmente algunos nobles degenerados. No quería que sufrieran algo así. Incluso si corrían el riesgo de ser encarceladas, lo mejor era robar. Por supuesto, también les enseñó morales, a medias, claro. Sus principales ideales eran no matar, no torturar, no humillar. Fue complicado inculcar aquellas enseñanzas en chicos que no tenían ningún parentesco con él y que se encontraban en una edad difícil, pero se esforzó. Cada logro que tenía, era felicitado por su compañera, aquello le hacía feliz. Sin embargo, ¿por qué? La felicidad no duró para siempre y terminó del peor modo para él. Los chicos no sufrieron ningún daño, no perdieron la vida, ni fueron torturados, ni nada de eso. Todo lo contrario, de hecho, su calidad de vida mejoró infinitas veces. ¿Cuál fue entonces el problema? Nos han dado información de que cierta persona buscada en el reino de Grandfaus ha sido vista aquí. Sí, no eres igual a como te muestras en el retrato, pero definitivamente tienes un parecido. Hay una alta recompensa por llevarte a ese reino. El joven que crió a aquellos pequeños por caridad, fue traicionado por todos y cada uno de ellos. Uno de los mayores sabía leer, aunque poco, y fue capaz de comprender un cartel pegado en un muro mientras caminaba. Dio la noticia a sus compañeros y habló particularmente sobre la recompensa. Algunos no estaban seguros de ello, pero terminaron por ser persuadidos por los demás. No sería una vida de lujo, pero con el dinero obtenido, serían capaces de vivir una mejor vida que la que habían vivido hasta el momento. Los más inteligentes podrían incluso estudiar y buscar una ruta diferente al robo. Sus intenciones de buscar algo mejor para ellos, no le molestaba en absoluto a su traicionado padre adoptivo. Pero ver las sonrisas codiciosas en sus rostros, solo le recordó a su experiencia con el pueblo. Le dolió especialmente esta nueva traición porque ellos eran personas que él había rescatado personalmente, les había criado y enseñado a sobrevivir. Les había cuidado durante sus enfermedades y aconsejado cuando tenían problemas de adolescentes. Aquella ingratitud formada por la codicia fue lo que le llevó a pensar que donde fuese que estuviera, todas las personas de ese mundo serían así, todos los humanos. Incluso si se equivocara y todo lo que había sufrido era una serie de infortunadas coincidencias, el experimentar todo aquello constantemente no pudo alejarlo de esa conclusión. Por supuesto, no tenía intenciones de ser devuelto a ese reino, la nación que asesinó a su amada por simple deseo de control sobre el héroe que él no pudo ser. Despreciaba a la humanidad, por lo que decidió ir hacia otros lugares. Cruzó la frontera, pasó por varios pueblos y ciudades, nunca quedándose demasiado tiempo y al final llegó a una nación de semihumanos, hombres bestia con orejas y cola de animal. Años atrás, él se hubiese sentido emocionado por la presencia de aquellas personas, pero en la actualidad el joven solo observaba a humanos con otra piel. Desconfió de ellos y esta vez no cometió un error al hacerlo. La gente bestia era igual que todos los que había conocido.
No lo traicionarían ni buscarían llevarle al reino del que huía, pero sí le harían daño. Los semihumanos no estaban en buenos términos con los humanos, en especial los llamados peludos, quienes apenas reconocieron el origen del joven, se abalanzaron sobre él, rompiéndole varias costillas y luego, viendo que era capaz de resistirse, pretender usarlo como un esclavo. El chico pudo huir nuevamente de algún modo, pero seguía herido. Sentía que perdía la conciencia una y otra vez. No te rindas. La única persona en la que podía confiar, la única que le animaba a continuar, era quien permitía que, a pesar de encontrarse en un estado deplorable, el chico no perdiera el conocimiento. Si vivir en las ciudades de la civilización no funcionaba, entonces viviría en el bosque, en una cueva, alejado de la sociedad. Combatiría a los zombis que se interpusieran en su camino y se alimentaría de las bestias que habitaban la zona. Luchó por mucho tiempo allí, aislado de todo el mundo. Los días pasaban, pero él no tenía noción de cuánto tiempo se mantenía en ese lugar. Simplemente cambiaba de hogar de vez en cuando, debido a fuertes cambios climáticos o a grandes grupos de no muertos que amenazaban con devorarle. No quería sufrir más, estaba agotado. Ya no sentía que tuviera algún tipo de propósito. Simplemente ¿para qué había sido enviado a este mundo? Le hizo esa pregunta a su compañera incontables veces, nunca tuvo una respuesta clara por parte de ella. A veces era un no sé, otras veces decía no escucharle bien. Cuando él pensaba en alguna respuesta por su cuenta, ella simplemente respondía con un quizás. A pesar de vagar sin objetivos, se rehusaba a morir. Si lo hacía, significaría darle el gusto a cualquiera de los que le hicieron tanto daño. Todavía recordaba el rostro del rey y la reina fingiendo lamentar su falta de poderes. Todavía recordaba la mentira que habían preparado para robar su vida. Y lo que no podía perdonar, ni siquiera a sí mismo, era la imagen de la chica que lo invocó, siendo asesinada, pidiendo ayuda y él sin poder hacer nada para evitarlo. Su sacrificio no podía ser en vano, simplemente no podía ser. Se adentró cada vez más al bosque, tanto que los árboles se elevaban más altos y gruesos como jamás había visto. Las hojas tapaban el sol, haciendo más oscura su estadía. Tropezaba con raíces, se golpeaba con ramas, le era difícil cazar, pero eso no lo detuvo. Y de pronto, observó una luz. ¿Qué es eso?, preguntó al aire. Es muy bonita, quizás sea algún tipo de piedra mágica, respondió su compañera. ¿Quieres ver? Bueno. La chica puso sus dos manos sobre su boca y actuó tiernamente. Estoy un poco interesada. No había nada más que discutir. El joven se acercó más hacia el brillo. Era una luz tenue, pero capaz de abarcar una gran zona. Su coloración era esmeralda, con ciertos tonos de amarillo cruzándose de vez en cuando. Iluminaba los árboles y creaba una sensación de paz y tranquilidad al verla. Exactamente bajo la fuente de aquella luminiscencia, había un pequeño lago, decorando el paisaje. Hermoso, murmuró la maga. El chico la observó y sonrió después de mucho tiempo. El joven se quedó ahí durante unas horas, contemplando el lugar junto a su compañera. Pronto comenzó a sentir que el sueño le estaba ganando y decidió dormir allí, ocultándose entre unos arbustos. No fue capaz de conciliar el sueño, pues pronto escuchó unos pasos cerca de él. «Oh, ¿qué tenemos aquí?» «Un humano». La voz del desconocido alertó al chico, quien se levantó rápidamente y se preparó para batallar. ¿Pero qué? El joven no pudo evitar que la sorpresa se mostrara en su rostro. Se encontraba rodeado. El grupo de desconocidos parecían ser hombres, de cabellos con tonos verdosos, trenzas y bellos rostros juveniles. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fueron las largas y puntiagudas orejas en su posesión. «Elfos», murmuró, a lo que sus contrincantes respondieron ladeando la cabeza en confusión. Uno de ellos, el que se veía más imponente, presentó a su grupo, siendo muy cordial con él.
Lo invitaron a comer con sonrisas amables, pero por supuesto, el chico se negó. Además de sus malas experiencias, sentía que no podía confiar en esas personas de ningún modo. Sin embargo, ellos no insistieron y le dejaron solo, advirtiéndole que evitara cruzar más allá del lago, pues estaría invadiendo sus tierras. El chico obedeció, ya que prefería evitar problemas. Se alegró de que su encuentro no terminara en conflicto e internamente albergó impresiones positivas de ellos. De todos modos, no les siguió y continuó su camino por el oscuro bosque. De vez en cuando se encontraba con otro grupo de ellos. Esos desconocidos le saludaban con amabilidad y se presentaban. Algunos le invitaban a sus hogares, otros simplemente charlaban con él. Algunos le regalaron materiales para que pudiera cazar mejor, todos eran una especie completamente diferente a lo que había visto. Quizás en ellos sí pueda confiar, dijo cierto día mientras atrapaba a un animal pequeño, similar a un conejo. Luego, miró a su compañera. ¿Tú qué piensas? No te han tratado mal hasta ahora y no te fuerzan en sus invitaciones. No parecen mala gente. Si quisieran atraparte, ya lo habrían hecho. Las palabras de la chica le convencieron y decidió que si volvían a invitarlo, esta vez aceptaría. Al menos para conocer más sobre ellos. No pasaron más de 2 días para que la oportunidad se presentara otra vez y pronto fuera escoltado hasta un muro de madera. Una vez ingresó al lugar, la oscuridad del bosque se desvaneció y frente a él, una enorme ciudad repleta de árboles se presentó frente a él. Había casas sobre los enormes vegetales, puentes que las interconectaban, campos de arado y ganado, todo bajo un agradable sol y con música alegre en el ambiente. El chico fue guiado a uno de los hogares en la altitud. La vista desde allí era hermosa. El aparentemente joven de orejas largas volvió a presentarse y también le mostró a su familia, esposa e hijos. Todos ellos le saludaron con sonrisas en el rostro. Sentaron al chico en una mesa con la forma de un tronco cortado y conversaron con él sobre varias cosas. Las primeras preguntas eran, obviamente, relativas a su origen y sus motivos para entrar al bosque eterno. El joven no quería mentirles, pero se vio obligado, ya que todavía no confiaba plenamente en ellos. Los niños le hablaron de su ciudad y su cultura mientras los padres preparaban la merienda. Al observarlos de reojo, el chico pudo notar que eran una pareja muy amorosa entre sí, casi parecían recién casados. Grande fue la sorpresa cuando descubrió que llevaban más de 100 años en matrimonio. Por supuesto, ellos rieron ante su asombro. No sabes mucho sobre nosotros, los Elterios, ¿eh? Comentó la mujer, tapando su boca para no frenar su risa. El chico se sintió avergonzado, pero ellos no se lo recriminaron, es más, estaban alegres de hablar sobre sus costumbres, tan emocionados por su patria como lo estaban los niños. Mientras conversaban, el joven notó que su compañera le sonreía, emocionada. Hacía tiempo no te veía tan feliz, le dijo. Y ciertamente era así. Se sentía a gusto en ese lugar. Le invitaron a pasar la noche allí. Él no quería abusar de su hospitalidad, pero ellos insistieron. Luego de escuchar fragmentos de la vida que había vivido, no pudieron evitar soltar unas cuantas lágrimas y quisieron al menos darle una buena noche. Al final del día, el joven aceptó y tuvo el mejor sueño desde que llegó a ese mundo. Ya cuando despertó, era mediodía. Los chicos se habían ido a donde los nobles ancianos para aprender, quedando solo los adultos en el hogar. ¿Dormiste bien?, le preguntó el hombre. El chico asintió y preguntó si podía ayudarle en algo. Aquel Elterio se negó, pero el joven insistió hasta que terminó accediendo a que limpiara un poco el hogar. Alegre, aquel que fue invocado a ese mundo se esforzó por hacer un buen trabajo y así agradecer la buena voluntad de aquella pareja. Mientras trabajaba tomó una pequeña vasija que se encontraba en el suelo probablemente botada por los niños y trató de recordar en dónde había estado el día anterior. ¿Eh? No puedo recordarlo.
Quizás había sido el caso de que nunca se había topado con aquel objeto, era una posibilidad, por lo que pronto dejó de preocuparse. Sin embargo, una ligera sensación de que algo andaba mal se retuvo en su mente. Otro día pasó rápidamente y el chico había sido invitado a dormir nuevamente, con la excusa de que su cuerpo seguía cansado de su largo viaje. No se sentía seguro de volver a quedarse en esa casa, sentía que se estaba aprovechando de esas personas, por lo que les hizo prometer que ese sería el último día que se hospedaría allí. A la mañana siguiente, la familia se despidió de él, deseándole buena suerte en su viaje. El chico salió de la casa y bajó por las escaleras para pisar tierra nuevamente. Se quedó en la ciudad, explorando el lugar, maravillándose del paisaje y disfrutando de la gentileza de sus habitantes. Era como si siempre hubiese vivido ahí. Es más, no era un habitante de esa ciudad. Si se lo preguntaba a sí mismo, la respuesta probablemente sería sí. No tenía recuerdos de vivir otra vida en otro lugar. Debo terminar las compras y volver con ellos, hoy cenaremos Haidar, mi favorito, murmuró mientras trataba de recordar el listado que le encargó la familia de orejones, sus amables amos. No tenía dinero en sus bolsillos, pero de todas maneras aceptaron entregarle los alimentos que necesitaba para el festín de esa noche. Había unas cuantas frutas que quería probar, pero no era tan desagradecido como para usar el nombre de esa familia y conseguir lo que quisiera. Bueno, de todas maneras, ellos le perdonarían. Siempre le perdonaban sus caprichos, lo que le hacía sentirse más en deuda con ellos. Oh, estas calurias se ven frescas, comentó, observando un canasto lleno de frutas de diferentes colores, aunque todas con una forma similar. ¿Qué color debería elegir? ¿Recuerdas cuál era el que le gustaba a los niños, Ma? ¿Eh? ¿Con quién estoy hablando? Algo extraño estaba sucediendo. El chico de pronto sentía que todo estaba mal en ese lugar. Sus recuerdos, los años que experimentó con esa familia, todo se sentía anormalmente falso. Le dieron náuseas, sentía el vómito caliente pasar por su garganta. Sin embargo, se contuvo, encorvándose en el suelo. Muchacho, ¿estás bien? Te encuentras pálido, comentó el vendedor Elterio, ofreciéndole su mano. No me toques, exclamó el chico, alejándose de él inmediatamente después. No recordaba mucho, pero mientras más se esforzaba, más imágenes venían a su mente. Imágenes crueles de gente haciéndole daño de muchas maneras, terribles experiencias de tortura que podía evidenciar mirando sus propias cicatrices. Hubiese sido mejor olvidar todo eso y continuar con la vida que se estaba apropiando de su ser. Así sería más feliz. Pero no podía permitirse el olvidarlo. Subió por las escaleras rápidamente y volvió al hogar. Oh, volviste, ¿has traído lo que te pedí? Lo recibió la mujer, quien inmediatamente después fue azotada contra la pared violentamente por el chico. Sus familiares lo sujetaron rápidamente, exaltados. ¿Qué te sucede? ¿Dónde está ella? Preguntó el joven, causando confusión en el rostro de la mujer y de su familia. Ella. No sé de quién hablas. No se hagan los tontos. Ella. Ella es. Ella no existe en realidad, fue lo que le dijo su mente. El chico se detuvo y miró sus alrededores. Definitivamente la recordaba, sabía que ella lo acompañaba a todos lados y le reconfortaba en sus momentos difíciles. Incluso si era una ilusión, él la amaba. Sin embargo, ya no era capaz de verla. La recordaba perfectamente. Todas sus sonrisas, todas sus palabras de apoyo. Sabía que siempre estaba a su lado y era la única con la que conversaba cuando estaba solo. Pero no era capaz de verla otra vez. ¿Qué es lo que hicieron con mi mente? Preguntó, mas los Elterios se mantuvieron en silencio. ¿Qué hicieron? Dado su violento actuar, el orejón adulto trató de explicar la situación. Dijo que querían que olvidara todo, porque había sufrido mucho.
Su intención no era mala, solo querían que se sintiera a gusto con ellos. Lo que ellos no sabían era que él no quería olvidar su sufrimiento. Quería recordar los males de ese mundo, para así agradecer cada instante de felicidad. Quería recordarla a ella, su invocadora, para darle un propósito a su vida y saber que ella no había muerto en vano. Ellos quisieron arrebatarle eso, dándole recuerdos falsos. Hubiese sido algo producto de su misericordia al cambiar sus experiencias por otras, si no fuera porque dentro de sus inventadas memorias, aquel joven era un esclavo de la familia. Nadie de buen corazón buscaría hacer natural la esclavitud hacia otra especie. Entonces supo que bajo esas máscaras de felicidad, escondían algo oscuro, una personalidad degenerada y asquerosa, que deseaba tomar cualquier cosa que les interesara y hacerla suya, sin necesidad del conflicto. Al final, todo se resume a la codicia, pensó el chico, asesinando inmediatamente después a la pareja de casados con un cuchillo de la cocina. Los niños miraron horrorizados la escena, pero no pudieron hacer nada. El chico no los asesinó a ellos, pero sí les dejó inconscientes, para que no dieran la alarma. No podía quedarse allí, tenía que salir de esa ciudad. Era peligroso escapar por la entrada del muro. No tenía muchas opciones y estaba desesperado, así que decidió saltar desde los árboles que se encontraban en la urbe y salir desde arriba. Tan pronto como cruzó la muralla de madera, el mundo volvió a obscurecerse, llamando su atención y no permitiéndole reaccionar bien frente a la caída. Se rompió un brazo tras impactar con el suelo, pero eso no le importó, tenía que correr lejos de la civilización eltería. Tenía que huir. ¿Huir hacia dónde? Aquella pregunta le detuvo pocos minutos después de salir. ¿Dónde podría ir? Los bosques podían tener a elterios habitándolo, en las ciudades humanas era buscado como un criminal y en las ciudades semi-humanas simplemente le aguardaba la vida de un esclavo. No había ningún lugar a donde se dirigiera que pudiera llamar hogar. Sin su compañera a su lado, vivir solo en algún momento quebraría su mente. Aún así corrió, tanto como pudo, chocando con árboles, arbustos, bestias, cualquier cosa que se cruzara en su camino. Corrió y corrió hasta que sus piernas no podían moverse más y de sus pies brotara sangre. Poco a poco bajó la intensidad de su trote y finalmente se desplomó frente a una cueva. Todavía se encontraba consciente. Se arrastró hasta el interior de la caverna y descansó allí, con las rodillas en su pecho, encorvado para mantener el calor. Estoy cansado de este mundo, se dijo a sí mismo antes de cerrar los ojos. Era una noche lluviosa. Los habitantes de la capital del reino Grandafaus se apresuraban a entrar en sus hogares y secar sus ropas frente a la chimenea. Los que no tenían casa propia, arrendaban un cuarto dentro de una posada, donde también recibirían comida caliente, atendidos probablemente por alguna joven chica o un viejo barbón. Precisamente dentro de una de estas posadas, un hombre con el rostro cubierto conversaba, bromeando, con otro recién llegado. Ambos no se conocían y el nuevo era bastante desconfiado de la gente, pero su compañero era tan versado en el uso de la palabra que terminó por ganarse su apreciación. Ambos tomaban una sopa caliente con patatas flotando sobre el espeso líquido. El nuevo rió ante una de las bromas del encapuchado. Decía ciertamente cosas muy graciosas para él. Avanzada la noche, este hombre le preguntó a su compañero sobre sus circunstancias. No muchos cubren su rostro dentro de la capital, ya que llaman mucho la atención, pero si aún así lo hacen, significaba que su rostro podría causar más problemas que su sospechosa apariencia. Déjame contarte una historia, comenzó el extraño, jugueteando con un medallón sobre su mano. Es una trágica historia sobre un chico que fue traído a un lugar desconocido solo para ser descartado y asesinado después. Digamos que algo salió mal en el plan de sus enemigos y sobrevivió. Pero no llevó una buena vida. Fue traicionado incontables veces, perdió amistades,
personas preciadas, la chica a la que amaba, y después de todo eso, siguió batallando durante años por sobrevivir. Ya que no podía revelar su identidad, se unió a una organización algo curiosa. Era un grupo de personas sospechosas con diferentes metas en la vida. Sus circunstancias eran mejores o peores que la de este chico, pero eso no les importaba. Lo único que importaba era su meta final. El nuevo tragó saliva y un sudor frío recorrió su espalda. Bajo su nerviosismo, no halló nada mejor que comenzar a reír, como si todo fuese una broma. El encapuchado rió con él, ayudando a su paz mental. Vaya historia que te inventaste. ¿Ha salido de algún libro? Quizás. Oh, qué misterioso. Me gusta ser misterioso, tiene cierta gracia cuando sorprendo a una que otra persona. El desconocido tomó su medallón y pareció contemplarlo por unos instantes. Dime, si tú sufrieras mucho durante años, no como un simple trabajador pobre, hablo del verdadero sufrimiento, viendo como cada vez que una nueva esperanza aparece en tu vida, esta es destruida inmediatamente después. ¿Qué harías? La verdad no sabría decir. Comenzó a murmurar el nuevo. Supongo que ya me habría suicidado hace tiempo ya. Aquella respuesta pareció llamar la atención del encapuchado, quien miró fijamente a su compañero de conversación y luego comenzó a reír lentamente. ¿Qué es tan gracioso? Nada, perdón. Tienes razón. Si sigues la lógica, lo más común sería terminar con la vida propia. Pero, ¿sabes? Los humanos somos criaturas extrañas, nos aferramos más a la vida de lo que creemos que haríamos y al mismo tiempo deseamos más la muerte de lo que pensamos. Viviendo en esta constante contradicción es lo que nos hace sentir que estamos sobreviviendo simplemente a este mundo. Solo piénsalo. Estamos bajo la amenaza constante de la nigromante, nuestra vida apenas tiene valor para los grandes aristócratas, las otras especies nos detestan y esclavizan, y nosotros hacemos lo mismo con ellas. ¿Puedes creer que un mundo así exista? Es impresionante que hayamos durado tanto tiempo, ¿no crees? Bueno, si me lo dices así, supongo que sí. Ah, me alegro de haber conversado contigo, ha sido un grato intercambio de palabras, dijo el encapuchado mientras se levantaba. Le dejó una moneda de oro al nuevo, quien se impresionó por el gesto, y se marchó de la posada. Oye, espera. Dijo el nuevo, saliendo del edificio también, siguiendo al desconocido. El hombre se detuvo y volteó su cabeza para observar a su último compañero de conversación. ¿Sucede algo? Preguntó, pero ya sabía la respuesta. Aquella persona que tanto se reía de sus bromas y que escuchó su historia, ahora estaba encarándolo, con una daga desenfundada en la mano. Nada de eso. Eres un noble, ¿verdad? Por eso ocultabas tu rostro en esa posada de mala muerte. Lo siento, pero me ha ido mal últimamente en mi trabajo, así que te pediré que me des todo tu dinero. Lo pediré amablemente porque me has agradado y preferiría no hacerte daño. Venga, dámelo. El encapuchado miró hacia el cielo y suspiró. Tomó de entre sus ropas una bolsa de cuero y la lanzó hacia el suelo. El tintineo de las monedas resonó al impactar con la superficie, alegrando al asaltante. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de tomar aquella bolsa, pues apenas desvió la mirada de su víctima, perdió la cabeza. Sus ojos solo pudieron reconocer a la figura frente a él. Un hombre de unos 30 años, con el rostro lleno de cicatrices, tomando el envoltorio de monedas. Supongo que perdí la apuesta, le oyó murmurar. Quería creer que al menos me encontraría a una persona que valiera la pena. He de tener una pésima suerte. O quizás esperaba mucho de un humano. Rayos, ¿es que acaso nunca aprenderé? Al final, nunca pude ser un héroe. El hombre desnudó su pecho y sacó el medallón con el que estaba jugueteando hace unos minutos atrás. Tenía la forma de un triángulo y símbolos desconocidos por la cultura del reino. Supongo que no tengo más remedio que destruir este mundo,
dijo por última vez, enterrando aquel artefacto en su corazón. E inmediatamente después, la capital del reino de Grandafaus se sumió en la oscuridad total. A fin del especial tercero. Get off of me, I'm fucking deep in Tennessee.